Voy a grabar y voy a ir pasando imágenes a ver si las coge o no las coge por no estar grabadas. Bueno, ya. Este ya es el 10º vídeo y habla de la sexta aplicación que se detiene en el patrocinio deportivo y sobre todo o específicamente en el retorno de la inversión del patrocinio deportivo. Todo surge de una pregunta que posiblemente nos hemos hecho todos los que nos movemos en este sector y sobre todo aquellos que están involucrados de alguna manera con patrocinios deportivos. ¿Realmente funciona? ¿Cómo podemos medir si tiene un retorno real, si la inversión que estamos poniendo está siendo eficaz, está siendo vista? Cuando vemos imágenes como esta donde hay detrás tantísima inversión, y luego nos fijamos y recordamos las marcas que participan en el Tour o en la Vuelta y apenas recordamos algunas. Bueno, en general, hablo de forma general, no los especialistas. Y es tremendo, funciona, no funciona. De forma global funciona, pero luego funcionan los soportes, se ven, no se ven. ¿Realmente es eficaz? ¿Se ven realmente los soportes donde colocamos nuestra marca? Tanto en el ciclismo como en el mundo que hemos nosotros tenido experiencia, como el mundo del Mundial de Motos, la realidad es muy dudosa, porque hay patrocinadores que están exclusivamente en pequeñas partes del mono de un motorista o en un pequeñito lateral de la moto de un piloto, que no tiene por qué ser el que está siguiendo la cámara constantemente. Hasta hoy, lo que hacíamos o lo que hacían los responsables de patrocinio era decir, bueno, evidentemente no sé si se ve o no se ve, pero lo que puedo saber es cuánta gente lo ha visto y cuánto tiempo lo han visto. Con lo cual, lo que yo puedo saber es que el retorno de la inversión en medios de patrocinio deportivo suele dar unos ratios tremendamente exitosos. Se habla de un 300 o un 400%, que eso significa que de cada euro que invierto en patrocinio deportivo, retorna en formato medios, en medios, 3 y 4 euros, con lo cual los datos de inversión y de rentabilidad son exitosísimos. Y esto nos da pie a poder seguir y a poder mantener este tipo de patrocinios. Pero realmente, al margen de que estos datos sean obtenidos de una forma o de otra, ¿realmente esto funciona? ¿Podemos comprobar con objetividad y ciencia si esto es así o no es así? Pues de ahí surge esta última herramienta que os presentamos a través de los vídeos y es la última herramienta, pero fue la primera en conseguir ser finalista en los European Excellence Awards, que son premios que se dan a la eficacia y a la excelencia en gestión de muchas áreas del marketing y de la economía, y en el área de investigación de mercados pudieron dar al BBVA y a Insight Brain, pudieron dar el primer premio que se le otorgaba a un estudio realizado con neurociencias, y era exactamente este el que os vamos a contar ahora, y os lo podemos contar con cierto detalle porque al ser publicado y fue publicado nos dieron la licencia de mostrarlo en algunas áreas que pudieran tener interés como esta nueva. ¿Qué es lo que vamos a poder ver con esta herramienta, con este equipo? Lo que vamos a poder ver es algo muy importante, los soportes en los que está el patrocinio, si se miran y se ven, están ahí pero se ven, ¿cuánto tiempo se ven? Del tiempo que están, ¿cuánto se ven? De los soportes que se usan, porque normalmente en el patrocinio se usan muchos tipos de soportes distintos para ser más efectivos en función de las condiciones del patrocinio, pero se usan muchísimos. ¿Cuáles de ellos son más eficaces? ¿Cuáles no lo son? Pero además, ¿cuántos son más eficaces uno sobre otro? Eso lo podemos ver con este programa. Y además, nos podemos permitir conocer
qué deportes le permiten más protagonismo a las marcas y cuáles no. Por ejemplo, en ciclismo, que hemos visto antes, se establece una condensación de información y de marcas y de cruce de estímulos que es muy difícil que el protagonismo de los soportes, no del patrocinio, sea complejo de percibir. Y realmente podemos ver que hay deportes donde existe ya un nivel de saturación de estímulos realmente grande y es muy difícil que nuestras marcas puedan tener cierto protagonismo. Y también podremos ver cuál es el estado emocional que tiene el espectador cuando contacta con las marcas. Podemos llegar a ver qué estado emocional tiene y si cuando se encuentra conecta con nuestra marca está en un estado positivo, negativo o neutro. Y también algo realmente interesante. Podemos saber cuándo un patrocinador pierde eficacia y su marca empieza a convertirse en un paisaje que pierde protagonismo y pierde interés y evidentemente pasa desapercibido entre el resto de paisaje que no se ve porque no interesa. Con lo cual es ahí donde los soportes pierden su absoluto valor como elementos de notoriedad y de vinculación a los deportes. ¿En qué se basa esta herramienta? Básicamente lo que vamos a poder identificar son los soportes concretamente, como el que tenemos aquí en el medio del campo de la Liga BBVA, la valla del centro del campo, y la diferencia va a estar entre el tiempo visible, que es el tiempo que está visible la marca o los soportes durante una retransmisión deportiva, y luego el tiempo de fijación o tiempo que se ve. No es lo mismo estar que se vea. Con lo cual, aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, que hay un plano en el que se juega el balón por delante de 3 segundos, algo más de 3 segundos, y durante esos segundos, a través del eye tracker, vamos a poder investigar y averiguar que los espectadores han estado siguiendo al balón, luego han visto la valla de la liga y luego han vuelto al balón casi medio segundo, con lo cual sería una media bastante interesante y muy buena. Esto es lo que vamos a hacer con todos los soportes y con cada uno de los soportes y con cada uno de los planos que dura todo el espacio que hemos analizado de la Liga BBVA. ¿Qué dos objetivos teníamos? Solo reconocer por un lado el retorno, pero también, y como hemos hablado en otros vídeos, ver también la posible evolución de los soportes para si le encontramos posibilidades de mejora o de sustitución. ¿Cómo funciona? Es importante que sepamos cómo funciona la vista. Lo hemos visto ahora mismo en esos circulitos azules, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo funciona. Nuestros ojos no van de forma lineal de un sitio a otro, sino que van saltando. Saltan de un punto a otro, los puntos donde se ve son fijaciones y las líneas que van de un punto a otro, que ahí no hay visibilidad, sino hay un salto, se llaman movimientos sacádicos. Con lo cual aquí estamos viendo un punto de origen, una línea de visión del individuo y lo que refleja la máquina es que cuanto más grande es el círculo, más amplio es el radio, mayor es el tiempo que ha estado quieta la mirada en ese punto. Y los puntos pequeñitos, que son puntos de transición, como puede ser el primero y el tercero, el cuarto, los descartamos ya que son elementos de transición en los que no hay fijación en la memoria. Ahora vamos a pasar a los resultados que tuvimos en aquel estudio que podemos ver. Por ejemplo, de todo el tiempo que estuvo, la verdad es que tenemos que comentar que lo que vieron fue un partido de fútbol en el que estaba presente todos los soportes de la liga, BBVA en este momento, y de todo el tiempo que estuvimos viendo ese vídeo de ese partido de fútbol, vamos a ver cada uno de los soportes cuánto tiempo estuvo presente, o sea que fue objeto de posible fijación, o sea que estuvo delante. Como vemos aquí, vemos que la valla del centro del campo, la que hemos visto antes, estuvo un 33% del tiempo, o sea que de 1 de cada 3 minutos estuvo la valla presente, prácticamente de manera visible o con posibilidad de verse. La valla del fondo de portería estuvo el 31%, los laterales de la portería un 23%, o sea que realmente la presencia de los soportes ha sido realmente interesante y eficaz, ya que más del 60% del tiempo que estuvo el partido, o en más del 60%, había soportes que hacían alusión al patrocinio de la liga. También podemos ver, ya más en detalle,
cuántas veces se fijaron de media los espectadores en cada uno de los soportes. Eso significa que alguien estaba viendo otra cosa, ha entrado su mirada, esa fijación en el punto de donde está el soporte y ha salido. O sea, eso es una fijación y aquí podemos ver, hemos cogido otras referencias para que sea más interesante poder compararlo. El foco de la jugada, que es por donde se mueve el balón, tuvo casi 1000 fijaciones durante el tiempo del partido. El marcador, que es el marcador que aparece arriba a la izquierda, que va contándonos el tiempo que queda, los goles, etcétera, fueron 29 veces las mismas que la cortinilla, esta que pasa de forma entre planos, que dura un segundo más o menos. Y así con el resto de los soportes que han participado o que tienen presencia en el partido. Ahora el ratio importante, este sí que es importante, este es el que nos demuestra lo que queríamos ver al principio. Del tiempo que ha estado, que es la barra oscura, ¿cuánto tiempo se ha visto? Lo podemos ver en milisegundos y en porcentaje. A la izquierda tenemos los 5 soportes en los que hay presencia de la liga y ahora vamos a poder ver cómo funcionan cada uno de ellos. Por ejemplo, la valla al centro del campo ha estado 438 segundos visible, de los cuales se ha visto uno. Así vamos viendo cada uno de ellos, valla del fondo de portería, los laterales a ambos lados de la portería, la U televisiva, que es la que puede mandar información, y la cortinilla, que es esta que hemos comentado, que aparece durante un minuto en cada cambio de plano que bueno, el realizador estime oportuno. Y aquí aparece la información realmente sorprendente. Por ejemplo, la valla del campo, que ocupaba un tercio o sea, que estaba visible un tercio del tiempo, de ese tiempo solo se ha visto un 0,3% del tiempo posible de verse, o sea que no se ha visto ni un 1% de su tiempo. La valla del fondo de portería apenas se ha visto un 0,5% del total de las posibilidades de verse. Los laterales un 0,5%, la U televisiva un 1,8% y la cortinilla, como las personas están mirando a la pantalla y aparece el efecto de la U televisiva, pues aparece un 55%, pero también tenemos que decir que no se recuerda porque pasa tan deprisa que no llega a percibirse consciente o inconscientemente. También hicimos un ejercicio complementario que era intentar cruzar. Os paso la imagen, pero habría que explicarla con mucho detalle porque si no, evidentemente es demasiado confuso. A la izquierda están marcados por las iniciales el tipo de soporte y abajo a la derecha la evolución emocional, con lo cual tiramos líneas hacia arriba y vemos dónde están los soportes y dónde están los momentos emocionales interesantes cerca de los goles, etcétera. Con lo cual podemos hacer un cruce entre el momento que aparece el soporte y la actividad emocional del individuo. ¿Por qué? Para intentar poder acercar aquellos soportes que son móviles, por ejemplo, la cortinilla, etcétera, etcétera, poder acercarlas en esos momentos para que el momento en que se encuentre el espectador con nuestra marca sea un momento positivo y nuestra relación sea mejor. Después de esto, y es interesante que lo hemos venido viendo muchas veces, hemos hablado de la mezcla de la investigación de neurociencia con la investigación tradicional. Y aquí lo que hicimos es, de forma espontánea, pedirles a los individuos, una vez inmediatamente terminado de ver el visionado, decirles, oye, ¿recuerdas haber visto alguna marca comercial durante todo el partido? Aquí tenemos que decir que la primera reacción es esto espera un momento de duda, porque la verdad es que habiendo visto un partido donde hay tantas marcas, donde se supone que has tenido que ver muchas, lo que hacemos es de forma abierta, libre, de forma espontánea, dejar a los individuos que nos digan marcas y encontramos que la Liga BBVA está en la segunda posición después de Nike y evidentemente como en la mayoría de los estudios aparecen una serie de marcas que no es que se las inventen los consumidores o los del estudio, es que las asocian al fútbol y al sentirse obligados a tener que contestar, nos cuentan aquellas marcas que ellos lo asocian y creen haber visto, pero que evidentemente no las han visto porque no estaban.
También les pedimos que hicieran lo mismo con un estudio sugerido, les pusimos una lista de marcas y les pedimos que nos contestaran si recuerdan o recordaban haber visto alguna de ellas. Aquí también aparecía el BBVA en el 56% de las veces, o sea que más de la mitad de las personas que participaron lo vieron. Y también surge aquí las dudas porque en el cualitativo, en este cualitativo, más de la mitad de las respuestas pues eran falsas, o sea, los que están en rojo no existían y dicen haberlo visto, ¿no? Bueno, esto es normal, como hemos comentado que la necesidad de contestar como medio obliga a la gente a contestar porque si no pareciera que no eres una persona normal, porque había muchas marcas y pudiera pensar que deberías haberlas visto, ¿no? Con lo cual hay muchas respuestas falsas, pero bueno, lo que queríamos ver es si aparecía y cuánto aparecía el BBVA. De una forma también muy interesante, lo que hicimos fue intentar ver si las marcas que estaban se recordaban y de forma muy espontánea les preguntamos mientras se ponían la chaqueta, dime rápidamente la primera palabra que te surja si te pido que me digas una marca de coches, una marca mm, de colonia. Quiero que me digas un banco, una comida, una bebida. Y entonces así lo que hicimos fue de forma instintiva decir si estaba el BBVA al 65% del tiempo presente, lo más probable es que aunque no se viera con la visión focal, se pudiera haber visto y haber recordado gracias a la visión periférica, pero en este caso lamentablemente tampoco podía verse e incluso aparecía por delante un competidor que nada tenía que ver con el fútbol ni con el partido, pero bueno, aparecía delante quizás por la gran cantidad de colores rojos que aparecían en el partido, porque era un partido de Atleti, etcétera, y había mucho rojo alrededor, con lo cual pudiera aparecer porque también salió Coca-Cola de forma muy destacada. Pero bueno, en este caso no fue unos datos muy positivos porque aparecían casi, mirar, con cerca de Banesto, que en ese momento existía, y por debajo del Santander. Realmente las dos marcas que estaban presentes era evidentemente el BBVA y la Caixa, que lo hacía de forma tangencial. Posteriormente a esto intentamos buscar de forma racional el por qué no se veían y descubrimos 5 razones por las cuales había ciertos impedimentos o barreras para la visibilidad. Vamos a ver pequeños ejemplos de cada uno de ellos y, por ejemplo, existía una barrera de saturación, que ahora vemos un ejemplo. Aquí, como veis, la valla de la Liga BBVA es una valla muy alta, casi más de 2 metros, y muy larga, pero la verdad es que aislada es muy protagonista, pero dentro de este conjunto de otras vallas delanteras y de las banderas, el público y los demás estímulos, pasa bastante desapercibida. También lo podemos ver en el centro del campo, donde supuestamente es muy notoria, pero está prácticamente oculta por el resto de vallas, de estímulos y de letras y colores que está a su alrededor. Y además hay que tener en cuenta que las jugadas pues suelen estar alejados de ese punto de la valla, excepto cuando van para allá, ¿no? Pero esto todo lo hace que exista una barrera real de saturación de los medios. Ante esta saturación, no solo en este caso, sino en el resto de casos que hemos visto en muchos otros soportes y en otros muchos estudios, existe un efecto que hemos llamado el efecto Times Square, que principalmente se produce cuando hay muchísima información o muchos estímulos de forma simultánea y bloqueamos nuestro cerebro haciendo que no podamos ver ninguno. El segundo caso eran las interferencias, lo mismo las vallas que hemos visto antes. Son unas vallas enormes y grandes, lo que pasa es que cuando hacemos un pequeño ejercicio de identificarlas, pues ya no son tan evidentes ni tan protagonistas. En este caso, o en un caso donde la cámara está fija y donde la valla está relativamente cercana, la verdad es que todas las interferencias que existen delante, incluso los periodistas, y aquí en este caso no hay, pero también incluso los carteles de los aficionados, las banderas de los aficionados, hacen o dificultan la posibilidad de que la valla se vea. Un tercer obstáculo o barrera es la distancia. Normalmente hay algunas vallas como los laterales de la portería que son muy grandes, pero la verdad es que a la distancia en que se enfocan la mayoría de las veces son prácticamente insignificantes. E incluso la U televisiva, que es una valla muy grande con mucha información, cuando la ponemos en su contexto pierde mucho de este protagonismo e incluso parece difícil
que podamos llegar a leer esta información mientras en el campo se está produciendo una jugada, sobre todo cerca del área. La otra de las barreras que hemos visto y que afecta a uno de los espacios más notorios es la confusión o el movimiento. Durante un segundo, que es suficiente para verse, aparece, y entre planos, aparece el cartel de BBVA, pero como aparece de una forma tan especial, tan vistosa, tan creativa, la verdad es que no da tiempo a leerse. Y además tienes el fondo del campo. Es como si te pusieran delante una mano que se va enseguida, con lo cual llega un momento que el cerebro ni siquiera la reconoce, ni siquiera la ve, y además que no se recuerda en posteriores cualitativos cuando se hace ni siquiera se recuerda. Y luego la última, que es un tema curioso que funciona o que ocurre en general en el patrocinio deportivo, que no sabemos muy bien por qué, pero lo que ocurre es que solo aparecen logotipos. En este caso, muchos logotipos de texto blanco con fondo azul, pero tampoco sabemos muy bien. O sea, es normal que quieras asociar tu marca a un evento deportivo, pero no es la única solución poner tu marca. Y lo que se está haciendo ahora mismo y la creatividad de patrocinio es pues, ir poniendo logotipos allí donde caben. Con lo cual se produce primero una falta de interés porque son logotipos reconocidos, con lo cual no se tienen que tomar en atención. Y por otro lado es que son todos letras, con lo cual evidentemente son de muy poquito interés. Después de todo eso, lo que hacemos es un ranking y analizamos todos los soportes que han intervenido en el patrocinio y todas aquellas barreras que impiden o características que lo identifican, con lo cual podemos analizar cada uno de ellos y ver las posibilidades de mejora de cada uno de ellos en función de la capacidad que tiene el cliente de actuar sin intervenir con el campo, con el medio, con la televisión, sin nada, simplemente actuando sobre el mismo soporte. También hacemos un análisis de uno a uno. Aquí hay un montón de texto que hemos quitado porque son las conclusiones que se presentaban, e incluso se ponían o se proponían siguientes pasos que tenían que ver con la mejora sustancial de los soportes. Esto es evidentemente una simplificación muy exhaustiva de un estudio muy, muy interesante y muy complejo, el que quedó finalista en los Excellence Awards, y lo que sí hemos podido ver es que el patrocinio deportivo funciona muchas veces en su globalidad, pero en otros casos se podrían aprovechar mucho mejor el potencial de exposición que tienen los coches. En este caso, el Santander tiene el mismo coche, que es el Ferrari, tiene un mismo Ferrari con el mismo diseño, con la misma parte de la información de Santander en el mismo sitio, con lo cual posiblemente no genere ninguna notoriedad, y la notoriedad nos la den otros participantes o simplemente el recorrido de la carrera, ¿no? Antes de terminar este vídeo, lo que nos parece muy interesante para el sector de la alimentación es que en una de esas preguntas que hicimos cuando se estaban yendo, y para enmascarar realmente la verdadera, que era la pregunta del banco, preguntamos, ¿os acordáis? Nombres de comida, nombres de bebidas, etcétera. Y cuando vimos la comida nos dimos cuenta de que aparecían, aunque el estudio se hacía desde por la mañana hasta por la tarde-noche, aparecían nombres de alimentos curiosos como el arroz, el cocido, la pasta, patatas, hamburguesa, fabada, la tortilla, las albóndigas. Y pues es muy, muy interesante, y realmente son elementos ricos o altos en hidratos. ¿Qué es lo que ocurre y por qué pasa esto? Es muy interesante. Lo que ocurre es que nosotros tenemos unas neuronas que hemos llamado, pues se han llamado, perdón, espejo o en espejo, que lo que hacen es que nos permiten sentir lo que siente una persona a la que estamos viendo. Por eso lloramos cuando podemos ver una película de cine triste, o nos asustamos con una película de miedo, o nos cansamos viendo el fútbol. ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro se cansa casi como si fuera físico, el cansancio físico, y lo que necesita o lo que solicita son hidratos para compensar ese cansancio. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues que una vez que está terminando el partido, si nuestras marcas aparecen en ese momento, el espectador no solo no estará receptivo, sino que estará pendiente y demandando
nuestras marcas aquellas que sean ricos en hidratos. Si tuviéramos una marca de perfume, no sería el momento para ponerla, porque el individuo inconscientemente no estaría receptivo a ese tipo de productos, pero sí de alimentos y alimentos ricos en hidratos, con lo cual estamos abriendo un nuevo área que sería muy interesante que pudiéramos profundizar en ella y buscar más en esos datos en los que combinamos el tipo de material que aparece en la televisión con nuestra presencia. La verdad es que podríamos ganar muchísima efectividad si conseguimos buscar aquellos espacios en los que nuestros productos sean demandados inconscientemente. Por lo tanto, y como resumen, lo que vamos a poder ver con esta herramienta, esta última herramienta, es aquello que hemos visto, si las se ven o no se ven, y cuánto se ven, etcétera. Y además podremos conocer el recuerdo de la marca con cualitativos posteriores y conocer las barreras que impiden la visibilidad o la notoriedad de estos soportes y poder evolucionarlos para que sean mucho más eficaces. Con lo cual, hemos visto en algunos casos, y ya os contaré de forma personal, que haciendo algunos cambios, la efectividad del soporte gana muchísimo, muchísimo. Y luego en el siguiente vídeo, que ya es un vídeo del por qué pasa todo esto, en general todo lo que tiene que ver con publicidad, la atención, la memoria y tal, que es muy interesante, podremos entender el por qué estas marcas no se ven. Por lo tanto, incluso en el deporte, las respuestas siguen estando dentro.